Muy buenos días, chicas y chicos. El día de hoy estaremos viendo un tema nuevo. Este tema es solución de triángulos rectángulos. Para la solución de triángulos rectángulos, antes de iniciar la apertura a los nuevos ejercicios que vamos a trabajar, me gustaría que ustedes conozcan primero cuáles son las formas de resolver a un triángulo rectángulo. Y para ello contamos con dos métodos dependiendo de los valores con los que contemos en dicho triángulo. Sabemos que un triángulo rectángulo se debe resolver por funciones trigonométricas cuando nosotros contamos con alguno de los lados o la hipotenusa y el ángulo. Cuando nosotros contemos también con dos lados, podemos obtener el ángulo siempre y cuando esos lados sean, por ejemplo, cuando tenemos los catetos, ambos catetos, podemos calcular al ángulo. También si tenemos la hipotenusa, alguno de los catetos, podemos calcular el ángulo que esté opuesto a ellos o que esté comprendido entre ellos, dependiendo de los datos que tenemos. Vamos a acomodar, y si tenemos dos de estos datos en cualquiera de estas fórmulas de funciones trigonométricas, ya sea el seno, ya sea usar la del coseno, la de la tangente, cotangente, secante o cosecante. Si tenemos cateto adyacente y cateto opuesto, podemos calcular el ángulo. Si tenemos el ángulo del cateto opuesto, entonces podemos calcular el cateto adyacente. Todo dependerá de qué dato contemos, será lo que nosotros vamos a poder determinar para encontrar más datos respecto a dicho triángulo. Aquí les he simplificado lo que significa cada una de estas funciones trigonométricas. Como ustedes saben, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y aquí les he dejado escrito lo que significa todas las abreviaturas que he dejado aquí. CO es cateto opuesto, CA cateto adyacente y H es hipotenusa. Para resolver por teorema de Pitágoras, no se sé que este es un método para encontrar los lados nada más, no involucramos a los ángulos como en las funciones trigonométricas. Entonces, para teorema de Pitágoras, si ustedes tienen la hipotenusa y alguno de los catetos, pueden determinar al otro cateto. O si tienen ambos lados y no cuentan con la hipotenusa, entonces pueden determinar la hipotenusa. Es decir, ustedes necesitan dos datos del triángulo respecto a la longitud de los lados o de la hipotenusa para obtener los lados faltantes. Para problemas de lados faltantes podemos utilizar Pitágoras. Para problemas de lados faltantes que contemos no únicamente con lados, sino además también tengamos ángulos, entonces también podemos aprovechar funciones trigonométricas. Claro está que no son independientes estos métodos en el aspecto de que se puede resolver un problema utilizando ambas metodologías. No es que se utilice cada uno por separado, no está prohibido utilizar Pitágoras cuando se ha utilizado funciones trigonométricas. Para triángulos rectángulos, estos dos métodos puede usarse primero uno y después el otro para terminar de resolver un problema de triángulos rectángulos. Y aquí les he colocado un triángulo rectángulo en particular para explicar cómo encontrar o cómo determinar cuál de los lados corresponde con cateto opuesto, cuál de los lados corresponde con hipotenusa o cuál de los lados corresponde con cateto adyacente. Y entonces voy a tomar lo siguiente. Voy a simular que nos estamos colocando aquí en este ángulo B. Imagínense que estamos parados aquí. Si estamos parados ahí en ángulo B, el opuesto para nosotros sería el lado B. Entonces vamos a decir que este sería mi opuesto. Este lado de aquí, el valor de A, que es el lado A, sería el adyacente, mientras que C es la hipotenusa. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera determinar el seno del ángulo B? Seno del ángulo B, seno del ángulo B, aquí les dejé la letra A en el ángulo únicamente como una referencia, o sea, quiere decir que A es un ángulo, ¿sí? A es un ángulo de manera general.
pero puede ser B, pero puede ser C, pero puede ser etcétera, ¿no? Podemos ponerle diferentes notaciones. Entonces aquí el seno del ángulo B sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, sería B sobre H. Si nosotros vamos a calcular ahora el coseno del ángulo B, coseno nos dicen que es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería cateto adyacente, sabemos que es A y la hipotenusa es C, entonces sería A sobre, aquí le llamamos C, entonces H es igual a C, porque la hipotenusa en el triángulo se llama C, entonces acá le vamos a poner ya la C y aquí también le vamos a poner la C. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el valor de nuestra hipotenusa. Estamos perfectos. Ahora, ya que tenemos nuestro seno y ya tenemos nuestro coseno, vamos a ver qué pasa con la tangente. Voy a trabajar nada más estas tres. De la misma manera se trabajan las otras tres funciones trigonométricas. Dado que estas tres son las que ustedes pueden resolver en una calculadora cuando están trabajando, las demás tienen que usar otra función de la calculadora para trabajarlas. Pero estas vienen directas. Entonces, la tangente del ángulo B sería equivalente al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Esto sería B entre A. Con esto ya tenemos las tres funciones trigonométricas básicas para este triángulo y con esto ya pudiéramos obtener el valor de los ángulos internos que corresponden con este triángulo. Nos vemos entonces en el próximo video donde ya estaremos resolviendo un ejercicio para la solución de los triángulos rectángulos.